Bienvenidos al avance del capítulo 118 de la telenovela Simplemente María. María estaba furiosa y le gritó a Víctor que se fuera de inmediato, dejando claro que no quería saber nada de él ni de su serenata, a pesar de las súplicas de José, quien le pidió a su madre que se calmara y no fuera tan dura con Víctor. María no mostró compasión alguna, insistió en que Víctor debía llevarse a sus mariachis y alejarse. Sin embargo, Víctor, decidido a resolver las cosas, ignoró los insultos y le dijo que necesitaban hablar. A regañadientes, María accedió a quedarse a solas con él, pero incluso en ese momento su ira no disminuyó y volvió a exigirle que se fuera. Mientras tanto, Arturo le comentaba a Lorena sus grandes planes con María. Aseguraba que no descansaría hasta que María fuera suya, sin importar las circunstancias. Lorena, aunque parecía molesta por la obsesión de Arturo, no pudo evitar añadir que ella también tenía cuentas pendientes con María y que la haría pagar por todo lo que había hecho. De vuelta con Víctor, él intentaba una vez más convencer a María de darle otra oportunidad, pero ella estaba muy furiosa. Le dejó en claro que no quería saber más de él y que debía irse con Zuleima. Además, María mencionó que estaba planeando mudarse a París para trabajar, una revelación que sorprendió a Víctor. En un arrebato de desesperación, intentó prohibirle que se viera con el conde, a lo que María respondió con desprecio, afirmando que haría lo que quisiera sin consultarle a nadie. Víctor trató de defenderse, diciendo que no tenía nada con Zuleima, pero para María eso no importaba, ya que no quería tener nada que ver con él. Mientras tanto, Román y José intentaban hacerle ver a Víctor que María estaba demasiado enojada y que debía prepararse para recibir rechazo y desprecio de su parte. Sin embargo, Víctor, aunque golpeado por la situación, parecía estar comenzando a aceptar la realidad, aunque esto lo hundía aún más en la tristeza. Por otro lado, María no podía ocultar su enojo. Le preguntó a Rita cuándo se iría Víctor, dejando claro que no soportaba tenerlo cerca. Rita le informó que Víctor estaba conversando con Román y José, pero esto no calmó a María, quien exigió que le dijera a Víctor que se fuera de inmediato. No quería verlo más en su vida. Al mismo tiempo, Alberto estaba inquieto y preocupado por el paradero de Lorena. Sabía que si ella volvía, sería para hacer daño. Su ansiedad aumentó cuando Lorena inesperadamente llamó a su casa, pero fue Silvia quien contestó. Esto desencadenó los peores pensamientos en Lorena, quien, llena de celos y odio, juró de matarla a Silvia por haberse entrometido en su vida y haber ocupado su lugar al lado de Alberto. Rita, preocupada por la tensión en la casa, le pidió a Román y a José que convencieran a Víctor de irse. José intentaba defender a Víctor, pero con el corazón roto, decidió que era mejor marcharse por su cuenta. A pesar de la tristeza que sentía, se despidió en silencio, aceptando que María no lo quería más en su vida. María, por su parte, lidiaba con su tormenta interna. Sabía que debía dejar a Víctor atrás, pero podía evitar la confusión emocional de eso que le generaba. En ese momento de tensión, Víctor irrumpió en su habitación e intentó besarla a la fuerza. María, horrorizada, le pidió que la dejara en paz, y cuando él logró besarla, el asco que sintió fue tan grande que lo obefeteó, exigiendo que se fuera de inmediato. Víctor, desesperado, le dijo que Zuleima no significaba nada para él, pero María estaba tan asqueada que lo echó sin miramientos. Rita, al ver la situación, felicitó a María por su firmeza. Le dijo que Víctor era un canalla y que merecía todo lo que le estaba pasando. En ese momento llegó José y le preguntó a su madre por qué no perdonaba a Víctor, pero María, decidida, le respondió que nunca lo haría. Aseguró que lo sacaría de su vida y que ahora lo único que le importaba era su proyecto. Pero José, en un intento de manipularla, le dijo que no viajaría con ella si no volvía con Víctor. Por su parte, Mati, preocupada por su hijo, le preguntó a Víctor cómo había ido su conversación con María. Víctor, destrozado, le confesó que María lo despreciaba y que nunca lo perdonaría. Mati quedó impresionada por la dureza de las palabras de María, pero intentó consolar a su hijo, asegurándole que María todavía lo amaba, aunque Víctor no estaba tan seguro.
María, por su parte, le contó a Rita que estaba decidida a comenzar una nueva vida lejos de Víctor. Rita, emocionada por la decisión de su amiga, le animó a darse una oportunidad con otra persona, pero María, con el corazón roto, dijo que preferiría estar sola y no volver a exponer su corazón al dolor. Mientras tanto, Víctor seguía sumido en la tristeza, incapaz de aceptar una vida sin María. Solo podía pensar en el hecho de que María se iría a París, lo que lo llenaba de desesperación. En un arrebato llamó a Reinaldo y le pidió la dirección del conde, decidido a enfrentarlo cara a cara para decirle que no permitiría que se llevara a María. Alberto, con un tono preocupado, le mencionó a María la posibilidad de que Lorena hubiera muerto. Aunque era consciente de la gravedad de la situación, trataba de entender qué podría haber pasado con ella. María, por su parte, respondió de manera calmada que no le deseaba el mal a nadie, pero que en vista de todo lo que había ocurrido, quizá lo mejor sería que Lorena estuviera realmente muerta. Sin embargo, en sus palabras había una mezcla de alivio y resignación, como si aceptara las circunstancias con frialdad, pero sin querer profundizar más en el tema. Alberto quedó impactado por la respuesta de María y quiso indagar más sobre cómo se sentía respecto a todo lo sucedido. Quería saber si realmente había tomado una decisión definitiva o si aún había espacio para reconsiderar. Fue entonces cuando María, sin vacilar, le reveló que estaba decidida a divorciarse de Víctor. Esta afirmación sorprendió aún más a Alberto, quien no esperaba escuchar algo tan rotundo. No podía entender cómo era posible que después de todo lo que habían vivido, ella hubiera tomado una decisión tan drástica. Alberto no entendía cómo podían terminar así, recordando que según su perspectiva, Víctor aún la adoraba. Sin embargo, María estaba convencida de que no había vuelta atrás y que la única salida que veía era sacar a Víctor de su vida definitivamente. Por otro lado, Víctor, impulsado por la frustración y el miedo a perder a María, buscó enfrentar al conde. Sabía que María tenía planes de irse a París con él y no estaba dispuesto a permitirlo. Con una actitud desafiante, Víctor lo confrontó, dejándole claro que no permitiría que se llevara a María. Además, con una mezcla de rabia y desesperación, lo amenazó, advirtiéndole que si no dejaba de insistir se metería en problemas y graves. El conde, lejos de sentirse intimidado, se limitó a esbozar una sonrisa irónica. La situación le resultaba casi ridícula, observando cómo Víctor intentaba intimidarlo sin éxito. Su calma y su actitud despreocupaba, solo servían para enfurecer más a Víctor, quien no lograba el efecto que deseaba con sus amenazas. Hasta aquí este avance. ¿Te ha gustado? Déjanos un like.